Vamos ahora a hacer una nueva pregunta, que es la cantidad de sustancia. Bueno, ¿cuántos átomos de cobre? Vamos a empezar con este ejemplo. ¿Cuántos átomos de cobre hay en el trozo de cobre nativo que se ve en la imagen? Puedes medir la masa de cobre, pero es decir, medir la masa, pesarlo. Bueno, hay que decir que masa y peso no es lo mismo, porque la masa es una magnitud escalar y el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a una determinada cantidad de materia. Bueno, en definitiva, podemos medir la masa de cobre con una balanza, pero ¿puedes contar el número de átomos? ¿Podríamos contar el número de átomos? Pues es una cantidad bastante complicada a principio, ¿no? A priori parece algo bastante complicado de... Entonces se puede definir una magnitud llamada cantidad de sustancia, que es lo que vamos a tratar ahora, cantidad de sustancia. Para poder relacionar masas o volúmenes de sustancia que se pueden medir a escala macroscópica, es decir, algo que yo puedo medir macroscópicamente, como puede ser, por ejemplo, la masa de esto con una balanza, pues puedo medir la masa. Pero la pregunta es, ¿y cuál sería la masa de esas partículas de cobre? Yo puedo medir la masa de una única partícula de cobre. Entonces, pasar de macroscópico a microscópico, en principio, pues puede resultar complicado. Y para eso vamos a introducir este concepto, que es la cantidad de sustancia. Entonces nos interesa saber relacionar magnitudes macroscópicas con magnitudes microscópicas y especialmente con el número de partículas que hay de esa cantidad. Eso es lo que nos interesa, eso es lo que interesa saber desde el punto de vista de las reacciones químicas, y que debido a su tamaño extraordinariamente pequeño, pues es muy difícil de contar. ¿Cómo me voy a poner a contar átomos o moléculas o iones? ¿Cómo me voy a poner a contar? Pues es bastante complicado. Bueno, pues para eso se introduce la unidad de cantidad de sustancias, que es el mol, y que se define como la cantidad de sustancias de un sistema que contiene tanta entidad de elementales como átomos de carbono hay en 0,0012 gramos de carbono 12. Es decir, la cantidad de sustancias de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kilogramos de carbono 12, del isótopo de carbono 12. Muy bien, esta es la definición de la IUPAC de 1967. Tal. Vale. Bueno, es publicada en el Boletín Oficial del Estado con esa fecha. Bueno, el término entidad elemental se refiere a partículas. Partículas que pueden ser átomos, moléculas o iones. Es decir, que yo puedo estar hablando de átomos o de moléculas, de iones, de electrones, de lo que sea. Entonces vamos a repasar de nuevo lo que hemos dicho. ¿Qué es el mol? Pues el mol es la cantidad de sustancia, no olvidemos, de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. ¿De acuerdo? Bueno, solamente decir una cosa. Esto, que puede parecer un poco complejo, lo vamos a hacer, o lo vamos a desarrollar, o lo vamos a explicar más adelante. Voy a poner un ejemplo con una molécula de agua. Y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, pero con 0,012 kilogramos de carbono. ¿De acuerdo? Lo mismo que yo voy a hacer más adelante en un ejercicio, pues ustedes pueden hacer con 0,012 kilogramos de carbono 12. Muy bien. Lo digo aquí porque luego verán ustedes un ejercicio que lo aplicaremos para el agua, pero lo mismo que para el agua, pues se puede aplicar para cualquier otra sustancia. Vale. Bueno, la magnitud de sustancia, la magnitud cantidad de sustancia se simboliza por n, una n minúscula, y su unidad es el mol. Es decir, que la magnitud se simboliza por una letra n minúscula, mientras que su unidad es el mol y no tiene abreviatura. La abreviatura pues es mol, no la tiene. Bien, de esta forma se escribe que la cantidad de sustancia del agua, imagínense que tenemos esto, pues son 2 moles. Pues eso significa que tengo 2 moles como cantidad de sustancia. Que significa que la cantidad de sustancia del agua es 2 moles. 2 moles. Importante. ¿Para qué se utiliza la cantidad de sustancias? Pues fíjense, lo volvemos a repetir. Eso es lo más importante de todo.
más incluso que luego hacer las cuentas, comprender el concepto. Pues para relacionar la masa o el volumen de una sustancia a nivel macroscópico, la masa o el volumen de una sustancia a nivel macroscópico, que se pueden medir experimentalmente, ¿vale? Yo puedo medir la masa o el volumen fácilmente, con balanzas, con probetas, ¿vale? Y con el número de ¿qué? De partículas que hay en ella. Y cuando digo partículas, pues me puedo referir a... Me puedo estar refiriendo, por ejemplo, a moléculas, átomos, iones, electrones, etcétera, cuya medida realmente resultaría imposible de llevar a cabo en un laboratorio, pero que es fundamental para entender cómo se realizan las reacciones químicas. Es decir, esa cantidad de sustancias de alguna manera me va a dar la conexión entre magnitudes observables experimentalmente macroscópicas, como es masa y volumen, con número de partículas. Entonces la cantidad de sustancias me permite pasar de ¿quién? De unas magnitudes observables, macroscópicas, como son masa y volumen, que puedo medir la masa con una balanza y el volumen, por ejemplo, con una probeta, con el número de partículas que realmente yo no sabría cómo medir, cómo contar esas partículas. Bien, bueno, una cosa que hay que decir, que a veces se comete el error, incluso puede ser que en alguna ocasión yo lo cometa también, porque tendemos a hablar rápidamente. Entonces, quiero decirlo aquí, para que por lo menos lo sepamos y procuremos evitarlo en la medida de lo posible. Es incorrecto decir que el número de moles es 2. Por ejemplo, cuando se mide la longitud de una mesa, se escribe longitud de la mesa igual a 1,5 metros, que significa que la longitud de la mesa es 1,5 metros. No que el número de metros de la mesa sea 1,5. Es decir, nadie dice el número de metros de la mesa es 1,5. No, se dice la longitud de la mesa es 1,5 metros. Y no que la cantidad de metros que tiene la mesa es 1,5. Bueno, es algo que es incorrecto. Verán ustedes que viene a ser casi lo mismo y que es simplemente una cuestión de terminología, pero vamos a intentar hacerlo bien y no cometer esa imprecisión. Ya hemos dicho que sin embargo es muy frecuente encontrar la expresión el número de moles es, cuando en realidad tendríamos que decir la cantidad de sustancias son 2 moles, o 1 mol, o 3 moles, o 1,5 moles. No decir el número de moles, sino que la cantidad de sustancias es. Entonces le he puesto el ejemplo, no se dice la longitud de la mesa, perdón, el número de metros de la mesa es 1,5, sino se dice que la longitud de la mesa es 1,5 metros. Es una pequeña sutileza, pero bueno, vamos a intentar implicarnos, intentar resolver esto y hablarlo correctamente, decirlo correctamente. Bueno, a continuación vamos a ver el número de Avogadro, pero eso será la siguiente pregunta.